escucha. Pues buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de la jornada en la que, como adelantaba Marta, vamos a hablar de movilidad disruptiva, tecnología, conectividad y digitalización. Mi nombre es Giovanna Blanco, soy la responsable de la edición española de Business Insider, que es un medio enfocado en la economía y la tecnología que nació en Estados Unidos en 2007 y forma parte del grupo Axel Springer. En primer lugar, muchas gracias a ANFAC por invitarme a moderar este debate y a compartir mesa con tan relevantes invitados. Como ya Marta les ha presentado, simplemente yo les doy las gracias por estar aquí y estoy segura de que abriremos ahora un debate, un espacio muy interesante de intercambio de opiniones y reflexiones en torno al futuro. Arrancamos esta mesa de debate recogiendo las palabras que se escuchaban esta mañana y que ponían de manifiesto el esfuerzo que desde hace años realiza la industria del automóvil para adaptar sus procesos productivos y avanzar hacia el cambio y hacia una movilidad del futuro sostenible, eléctrica y conectada. Con este objetivo, el sector ha realizado un importante esfuerzo en innovación. Les voy a dar un dato. Es el primer inversor de la Unión Europea en I+D. Es responsable del 28% del gasto total, con 57.400 millones de euros al año. Parte de ese esfuerzo se centra en las nuevas tecnologías, presentes no solo en los nuevos vehículos eléctricos, conectados, sostenibles, sino también en toda la cadena de valor. La crisis derivada de la COVID-19 ha demostrado precisamente la importancia de la tecnología y la ha puesto en valor durante la pandemia. Los últimos meses nos han servido para poner a prueba nuestras telecomunicaciones y la capacidad de las infraestructuras, que cobrarán aún más importancia con la expansión del 5G y de los dispositivos, nodos y sistemas que conecten todos los medios de transporte, carreteras y ciudades. Toda esta innovación tecnológica ha llegado a nuestro país con la vocación de convertir la transformación digital en la palanca estratégica del sector de la automoción y de la nueva movilidad, lo que tendrá un efecto transversal tanto en la sociedad como en la economía. De todo ello vamos a hablar enseguida junto a nuestros invitados, a los que lanzo ya la primera pregunta, que será de carácter general para todos. En el contexto económico actual y considerando que para la Unión Europea la digitalización es uno de los ejes de recuperación para la economía tras la crisis de la COVID-19, desde su punto de vista y desde las empresas que a su vez representan, ¿cómo creen que puede ser la tecnología esa palanca de recuperación en la que debería apoyarse aún más, si cabe, el sector de la automoción y el país para superar esta crisis? Antes de escuchar sus respuestas, simplemente decirles que seguiremos el orden que aparece en el programa y, por esa razón, señora Rayo, empezamos con usted. Pues muchas gracias, Giovanna. Buenas tardes a todos y muchas gracias, ANFAC, por la invitación a participar en esta mesa de debate. La verdad es que es un gusto participar con todos mis compañeros. La tecnología, yo creo que es que no cabe ninguna duda, es un factor absolutamente fundamental, es un vector de cambio y va a condicionar toda la actividad económica y, desde luego, todo el ámbito de la movilidad. En el Ministerio de Transportes estamos absolutamente convencidos de que nuestras inversiones cada vez van a ser más intensivas en materia de tecnología, tanto para la gestión de servicios de transporte como para la propia gestión de las infraestructuras. En nuestra estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada es uno de los pilares básicos que va a condicionarlo todo y, de hecho, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es verdad que es uno de los pilares, uno de los objetivos claves, pero es que es un factor que va a condicionar otros dos de manera decisiva. La propia transformación ecológica, la movilidad verde, va a estar también muy condicionada por todo el ámbito tecnológico, por toda la innovación. Y también la cohesión social y territorial va a tener una parte vinculada a la tecnología de la que tenemos que sacar el máximo provecho para maximizar el valor social, maximizar el servicio que se presta a los ciudadanos. Y del sector del automóvil, ¿qué vamos a decir? La verdad es que lo has comentado tú, es un sector que ha hecho un esfuerzo muy relevante en la transformación. Es un elemento fundamental en todo lo que es la cadena de valor de la movilidad, en ese ecosistema que hay que ver desde un punto de vista holístico y en el que luego tendremos oportunidad de hablar de movilidad o conducción conectada, de vehículo autónomo, en los que hay un campo importantísimo de avance. Señor Torroba. Muy bien, hola, Giovanna, ¿qué tal? Hola. No puedo estar más de acuerdo, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir probablemente todos. Claro que la tecnología es una palanca de recuperación
y que además ha sido un acelerador. Yo creo que la tecnología se ha acelerado durante este periodo que hemos vivido y nos ha hecho a todas las empresas, a todas las instituciones, acelerar muchos procesos de cambio que teníamos y digitalización de nuestras actividades, ¿no? Yo lo llevaría, por hacerlo de una forma pragmática para el sector, a tres planos, ¿no? Y poniendo quizás al cliente en el plano superior. Bueno, yo creo que hemos aprendido que la digitalización ahí juega un papel fundamental y la tecnología, por supuesto, porque es el acceso a la digitalización. Hemos descubierto cómo nuestros clientes han accedido a la tecnología y a la digitalización para poder acceder a nuestra compra de servicios o de productos de una forma mucho más intensa que lo hacían anteriormente, ¿no? Yo creo que eso supone un reto enorme para el sector de adaptación, ¿no?, de nuestras plataformas digitales, de nuestros escaparates, para poder estar ahí, para que nuestros clientes puedan visitar estos escaparates y poder hacer su viaje digital y recibir la información que necesiten, ¿no? Yo creo que anteriormente en el sector ya pasaba que la mayoría de los clientes que visitaban luego nuestros concesionarios físicamente tenían muchísima información que habían adquirido digitalmente, pero ahora incluso vemos que los procesos de compra y maduración incluso se han alargado en digital y cuando llegan ya a nuestros concesionarios, pues casi las decisiones de compra están mucho más avanzadas, ¿no? Y el reto del sector es que yo creo que cuando un cliente se asoma a una web, por ejemplo, de nuestras marcas, de BMW, de Mini, no está comparando con las web de otra marca del sector, sino con su mejor experiencia digital que ha tenido, por ejemplo, en otro mundo, en el mundo textil o en el mundo de contratación de un viaje o lo que sea, ¿no? Y ese es un reto grande y yo creo que eso hace que todos tengamos que acelerar. La otra perspectiva que daría sería la de concesionario, ¿no? Yo creo que al final el concesionario es una parte muy importante de la cadena porque al final el cliente acude a nuestro concesionario y el concesionario lo que tiene que hacer es trabajar dos líneas principalmente, ¿no? Una, transformación de sus procesos, porque al final, como explicaba antes, pues no es el mismo proceso que existía físico de un cliente que venía quizás más frío, hola, buenos días, ¿en qué puedo atenderle?, sino que es un proceso diferente y el escaparate muchas veces de la concesión, el hola, buenos días, ocurre en digital y hay que estar preparados y para eso hay que adecuar los procesos de la concesión, ¿no? Y luego también adecuar las herramientas a través de formación del personal que existe en nuestros concesionarios. Yo creo que estamos en unos momentos donde también la transformación y la cualificación de las personas que tenemos en nuestros concesionarios es muy importante y hay que adecuarlas con la tecnología, ¿no? Pero la tecnología realmente es una palanca. Y luego si hablamos a nivel de usuario y ya hablamos del que conduce el coche, de cómo ha avanzado la tecnología, pues yo creo que tenemos multitud de ejemplos, ¿no?, que vemos cómo la tecnología que incorporan nuestros coches pues nos hace sorprendernos, ¿no? Hay muchísimas herramientas que hoy permiten, en la mayoría de los fabricantes, pues poder aparcar un coche solo, transmitir, por ejemplo, el destino donde quieres ir en tu ordenador trabajando y cuando llegas al coche ya sabe a qué destino quieres ir y cómo vas a ir, ¿no? O sea que, bueno, en esos tres planos, pero totalmente coincidiendo que la tecnología es una palanca muy importante y a la vez un desafío porque nos pilla en mitad de transformación al sector, pero que tiene que ser un acelerador y que nos va a permitir, yo creo, acelerar esa transformación de cara sobre todo al cliente, ¿no?, a ese plano superior que comentaba al principio. Muchas gracias. ¿Qué perspectiva se tiene en Telefónica, señor Gallo? Porque si algo se ha puesto a prueba estos meses han sido las infraestructuras. La verdad que sin duda. Bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación y nada, hablando de la tecnología y la digitalización, lo primero que hay que decir es que como saldremos de toda esta situación, como volveremos a revertir la situación económica, será a través de la transformación de nuestros procesos productivos, ¿no? Y hoy en día hablar de transformación y no hablar de transformación digital pues no se entiende. Por lo tanto, seguro que es la digitalización uno de los vectores clave en ese proceso. De hecho, cuando se hablaba de la digitalización y el impacto del PIB hace algún tiempo, antes del COVID, no hace tanto, pero nos parece hace mucho tiempo, hablábamos que podía suponer más de 2 puntos de incremento en el PIB, del impacto directo a lo largo de los años y tal. Hoy en día probablemente va a ser mucho más. Hemos visto que claramente esa digitalización todavía va a tener más impacto. Además, también en un momento en el que están confluyendo una serie de tecnologías que tienen una relación especial con este sector, también con el país, por supuesto, pero también con este sector. Estoy hablando del 5G, estoy hablando del edge computing y estoy hablando de algunas de las tecnologías que ya existen, ¿no?, como la fibra. España está en sus bases preparada. España es un país que en términos de ultrabanda ancha pues no tiene parangón en Europa. Es el país más desarrollado de largo.
Y como decía antes, pues Madrid es la región que más, pero todas las regiones de España están más que casi todas las regiones de Europa. Es decir, que España está realmente preparada. Y luego, además, la digitalización yo creo que además también suma algunos elementos que son relevantes, ¿no? En la digitalización lo que vemos es que la adopción de los consumidores es enorme, lo cual nos va a empujar a que realmente haya este sentimiento de urgencia, que nos viene muy bien en la recuperación, la verdad. Luego, además, pues rompe con todos los modelos de negocio. No sé, por aquí tenemos al director de Cabify, ¿qué voy a decir? Pues un clarísimo ejemplo de irrupción en un sector y en concreto en el sector de la movilidad. Y luego también algo que está pasando, y esto ocurre a nivel sectorial y a nivel industrial, que la tecnología que está llegando realmente va a ser muy relevante en el cambio en los modelos industriales, en lo que llamamos industria 4.0. Entonces, en un entorno de fabricantes, pues lo diría que va a ser un impulso tremendo en el desarrollo. Y luego también algo que tiene que ver con una necesidad, si queréis. Yo creo que una de las asignaturas pendientes en este país era la digitalización de las pymes. Yo creo que lo que nos ha pasado en este último año ha hecho mucho más evidente que si ya nuestras pymes tenían una deficiencia en productividad, pues la tienen que superar, no queda más remedio. En esto yo creo que la necesidad, junto con las herramientas que existen, pues lo va a acelerar. Y por último, que no nos podemos olvidar nunca de ello, que todo lo que sea la digitalización realmente tendrá un efecto si lo trasladamos a las personas. Y las primeras personas a las que tenemos que trasladar es a nuestros propios trabajadores. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en upskilling de nuestras propias personas porque si no, todo ese proceso de digitalización realmente no nos ocurrirá internamente. Pero vamos, sin duda va a ser la palanca para mí clave, ¿no? Anticipaba el señor Gallo los entornos industriales. Señor Rivera, me lo deja en bandeja para preguntarle el papel de la tecnología. Usted también asentía, ¿no?, hablando de la formación de los empleados. ¿Qué papel le otorga la tecnología? Bueno, antes de nada, agradecer la invitación. Yo creo que es un foro en un momento muy, muy especial y, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y evidentemente, con todo el tema de la importancia de la industria 4.0. Yo creo que el momento que vivimos es especial. Yo creo que ahora tendemos a echarle la culpa de todo a la pandemia, pero es verdad que en nuestro país, a nivel económico y también a nivel del sector del automóvil y de la industria, pues evidentemente partíamos ya de una situación de partida con problemas y eso no hay que olvidarlo. Y yo creo que la única manera que podemos realmente salir y enfocarnos hacia adelante no son con medidas a corto plazo, sino a largo plazo, y la tecnología y la digitalización, que es parte de esa tecnología, tienen que estar en el centro. Yo creo que el modelo industrial que en España habíamos desarrollado durante tiempo, basado quizás en una tecnología intermedia y quizás en una mano de obra quizás algo más barata de la que había en Europa, yo creo que eso no es válido y, por tanto, tenemos que trabajar en un modelo diferente que tiene que estar basado en la tecnología, ¿no? Y eso en el sentido amplio y, evidentemente, incluyendo con la necesidad de formar y hacer el upskilling y el reskilling de todas nuestras personas. Yo, desde nuestro punto de vista, creo que si nos enfocamos en el sector del automóvil, además de todas estas transformaciones que se están produciendo, el automóvil tiene su propia revolución, que la han denominado alrededor del case, con todos los temas de vehículo autónomo, todo el tema de la conectividad, todo el tema del shared mobility y, sobre todo, el tema de la electrificación, que a corto plazo es lo que realmente está demandando cantidades ingentes de dinero. Y el sector del automóvil, por otro lado, siempre ha sido un sector innovador en términos de procesos de producción y, por tanto, yo creo que dentro de lo que es tecnología y el cambio del nuevo modelo industrial, el sector del automóvil yo creo que tiene y debe liderar este proceso y yo creo que es el momento para hacerlo. Estamos en un momento peculiar, estamos hablando de fondos europeos de Next Generation y yo, lo más que las dificultades que tenemos y que tendremos, yo lo veo más bien como una oportunidad. Una oportunidad, insisto, ligado a la tecnología en sí. Yo creo que España tiene que utilizar este momento para ser líderes también en la fabricación de vehículos eléctricos. No podemos permitirnos el lujo de que esto pase. Luego, por tanto, tenemos que enfocarnos todos, ya sean fábricas de baterías, ya sean infraestructuras de recarga o lo que haga falta. No se puede pasar esta oportunidad. Y, por supuesto, el otro tema que me parece fundamental, un poco más transversal, es el que ha comentado antes Emilio. Es decir, nuestras fábricas tienen que apostar por la mejora de la eficiencia a largo plazo y la mejora de la eficiencia a largo plazo en el mundo actual pasa por la implementación claramente de todos los temas de Industria 4.0 y trata de convertir nuestras empresas y nuestras plantas en plantas más inteligentes, plantas conectadas, plantas más flexibles. Y es el momento que realmente creo que podemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Así que no solamente la tecnología en grandes palabras, sino esa tecnología aplicada al mundo de la industria que nos permita incorporar modelos de eficiencia diferentes.
Muchas gracias. ¿Cómo se percibe ese papel de la tecnología desde el lado de la movilidad, señor De Antonio? Bueno, un placer, gracias por invitarme. No puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho. De hecho, seré bastante breve porque no quiero repetir puntos que ya se han expuesto. Igual sí incidir en alguno, y es que la tecnología transforma a todos, no solo a las industrias que estamos en España, sino también en otros países, ¿no? Entonces, tenemos que añadir a la coctelera de pensamiento qué otros atributos, qué valores diferenciales tenemos en España que nos permitan hacer algo distinto a lo que se está haciendo en el resto del mundo. Desde Gestamp, Paco ha hecho referencia a lo que se hizo muy bien en los años 80. La industria del automóvil se aprovechó esa ventaja de esa entrada en Europa. Se crearon fábricas con muy buena colaboración público-privada pues en Zaragoza, Valencia. Se creó una industria del automóvil aprovechando esas diferencias de costes laborales y el resultado pues todavía genera beneficios para el país hoy. Se aprovechó una oportunidad mejor en España que en otros países de Europa, ¿no? Y hoy España sigue siendo pues, el 9º mayor fabricante de vehículos del mundo y el 2º de Europa. Pues bien, hoy tenemos una oportunidad enorme delante de nosotros. Ese case al que hacía referencia, vehículos conectados, autónomos, eléctricos, compartidos, son macrotendencias que van a transformar todo el mundo. ¿Y qué tenemos en España que sea diferencial? Oye, pues tenemos una industria de fabricación del automóvil espectacular, muy desarrollada gracias a esas decisiones que se tomaron en su día muy acertadamente por parte del sector público y del privado. Y también tenemos empresas líderes en esas nuevas tendencias. Empresas líderes en la electrificación. En Barcelona hay una empresa que se llama Wallbox que fabrica unos cargadores espectaculares. En Madrid, aunque esté mal que yo lo diga, pues tenemos una compañía española que se llama Cabify, que es líder en la región y en Latinoamérica en vehículo compartido. Si hacemos esto bien, podemos conseguir tener una industria a futuro, dentro de 30, 40 años, igual que ocurrió en los años 80, ¿no? Cuando se tomaron esas decisiones, que sea líder mundial. Entonces, tenemos una oportunidad muy relevante delante de nosotros y una colaboración adecuada, como se produjo en su día en los años 80 o incluso antes y después para la fabricación del vehículo, nos puede permitir, dentro de 30 años, estar diciendo que fijaos qué bien que tenemos en España esta industria, ¿no? Eso solo puede ser posible, insisto una vez más, si yo creo que hay una vocación clara por parte del sector privado y público de empujar hacia esas nuevas tendencias y colaborar de forma decidida. Me lo voy a llevar precisamente al lado de la estrategia. Señora Rayo, de la órbita de su ministerio está toda la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. ¿Cuáles son las iniciativas que plantean para que España sea precisamente ese hub de movilidad conectada y autónoma? Pues la verdad es que España tiene un gran potencial para convertirse en ese hub. Yo creo que Antonio ha comentado algunas de las ventajas, pero por una parte tenemos a empresas del sector del automóvil y de sus componentes de una gran calidad y con un potencial tremendo para ser actores principales en ese cambio. Y empresas tecnológicas, desde grandísimas empresas, y tenemos aquí a Telefónica, pero también startups y empresas medianas, que crean el ecosistema más adecuado para favorecer todo eso. Luego tenemos a un sector público realmente implicado. Hay que recordar que la Dirección General de Tráfico fue la primera autoridad de tráfico en Europa en autorizar pruebas de vehículo autónomo en carreteras reales y también pruebas de aparcamiento en remoto. Es ser pioneros. Pero es que estamos viendo que muchas administraciones de todos los niveles, comunidades autónomas, ayuntamientos y también la administración estatal, están entregados a favorecer los campos de pruebas, a favorecer el uso de sus infraestructuras y sus servicios para todos toda la parte de I+D+I, y eso es un gran valor. Y, desde luego, el gran compromiso que hay desde los ministerios en fomentar y desarrollar todo lo que son los corredores 5G en transporte, de los grandes corredores, que también es una pieza fundamental. Yo creo que esas son unas potencialidades que hay que aprovechar. La verdad que lo decía Antonio y es verdad, es que no hay que dejar pasar esta oportunidad. Y también hay retos, y hay retos que hay que ir superando. Desde luego, toda la parte tecnológica tiene camino por delante, pero tenemos la parte social, también se ha comentado. Hay que tratar de reducir digamos, las resistencias de las personas a utilizar este tipo de conducción autónoma y conectada. Tenemos retos regulatorios, es un mundo muy nuevo, no podemos ir solos en la regulación, tenemos que ir acompañando a las iniciativas que se van teniendo de Europa, con un mercado de datos que sale de toda esa conducción
conectada que hay que regular de alguna manera. En definitiva, son ámbitos en los que tenemos que seguir trabajando. También la gestión, que en España con tanto reparto competencial muchas veces no es fácil. El sector de la automoción siempre se ha caracterizado por la innovación y por la incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos productivos y a sus modelos. Hablamos del 5G, hablamos del Internet de las Cosas, hablamos de la inteligencia artificial o del Big Data. BMW está afrontando esa transformación de la industria del automóvil invirtiendo en investigación y desarrollo con el objetivo de precisamente dar forma a esa nueva movilidad del futuro. Y justo hace un año la compañía anunciaba una inversión hasta 2025 de más de 30.000 millones de euros en tecnología. Yo quería preguntarle cómo se está materializando esa inversión, en qué aspectos está centrada BMW en lo que se refiere a la implantación de tecnologías, qué beneficios van a aportar y cómo van a ir llegando al mercado. Y si me permite ir un poco más allá y preguntarle cómo será un BMW en 2025. Bueno, yo creo que hoy lo hemos visto por la mañana. El sector de automoción en general ha hecho los deberes y hemos invertido en tecnología y en investigación y desarrollo para poder estar a la altura de afrontar los retos que tenemos. Y si hablamos particularmente de BMW, y respondiendo a tu pregunta, principalmente en sostenibilidad, que sería una de las partes de inversión donde hemos aplicado nuestras mayores aportaciones en tecnología. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos únicamente de lo que nuestros coches emiten, sino de toda la cadena de valor de fabricación, incorporando los complementos en nuestros coches y lo que es toda la cadena de fabricación, ¿no? Desde la extracción de los materiales hasta la distribución y logística, hasta, por supuesto, la tecnología, como nos ha ayudado a acortar los procesos de diseño de un coche. Por tanto, en la parte de la cadena de sostenibilidad, al final está el producto, ¿no? que nos ha permitido estas inversiones y hacia dónde estamos orientando. Hemos visto también esta mañana, hablamos el volumen de modelos disponibles de la oferta de la gama de la mayoría de los fabricantes, en este caso de BMW, pues es amplia y va a ir creciendo en los próximos años de respecto a lo que es hibridación y eléctrico, ¿no? Y vemos cómo año tras año, y hemos visto las cifras esta mañana, hemos sido capaces a nivel sector. Y repito, no solamente BMW, sino también todos los compañeros de la Junta Directiva, a nivel de todos los constructores, estamos duplicando la oferta que estamos haciendo, ¿no? Y hay una parte también muy importante de inversión. Y por hablar de tecnología, hay algunas cosas que yo creo que son fáciles de contar. Ahora, en la pausa de la comida, ¿no? Pues comentábamos que, por ejemplo, la tecnología nos permite ya en nuestros coches, en los desarrollos de nuestros coches, pues que podamos fabricar vehículos que puedan ser activados determinados opcionales o accesorios después del proceso de producción. Es decir, que el coche viene con todos los accesorios y opcionales que pueda llevar y es el usuario, dependiendo de sus necesidades, el que en un modelo de suscripción y a través de una app puede, dependiendo de la necesidad, y hago el ejemplo clásico y sencillo para explicarlo, de asientos calefactables, ¿no? Pues oye, tu coche tiene asientos calefactables, pero tú cuando llega invierno que hace frío y te apetece disfrutar del confort de unos asientos con calefacción, pues lo puedes activar y lo puedes suscribir a través de tecnología, a través de un dispositivo móvil y tu coche inmediatamente te responde ofreciéndote ese servicio, de tal forma que llega primavera y lo desconectas, ¿no? Entonces, bueno, sostenibilidad principalmente, hibridación y electrificación, que hemos demostrado que el sector absolutamente comprometido, y nuevas tecnologías que nos van a ir sorprendiendo con dispositivos como el que acabo de decir, que van a ser no solamente para este dispositivo, ¿no? de asientos calefactables, sino para infinidad de dispositivos que nuestros coches incorporan, que van a permitir además una conducción mucho más agradable, un confort para el conductor y además medidas de seguridad. Anticipaba el señor Gallo una palabra clave, 5G, que está en boca de todos, ¿no? Se habla mucho del impacto tecnológico y de las nuevas posibilidades que va a ofrecer el 5G, cuyo despliegue previsiblemente se va a acelerar en los próximos meses si las cosas avanzan como deben, ¿no? Siendo Telefónica una empresa líder en su implantación, me gustaría preguntarle qué puede aportar el 5G al desarrollo de la movilidad conectada, del vehículo conectado y de esa industria 4.0. Bien, pues sin duda el 5G va a ser una de las tecnologías disruptivas que van a ser clave en el desarrollo de estos conceptos. El 5G tiene algunas características que las hace diferencial como tecnología en movilidad, ¿no? Primero, el ancho de banda, lo cual permite
pues la transmisión de enorme cantidad de datos, imágenes, datos de todo tipo, de manera pues muy rápida. Segundo, la latencia. La latencia en la movilidad su traducción es el real time, es hacer que las cosas se puedan ver, decidir, lo que sea, instantáneamente, ¿no? Luego tiene características de seguridad única, ¿no? Tiene un cifrado y una seguridad end-to-end que en cualquier proceso en el que detrás pueda haber personas y que pueda haber riesgos, evidentemente va a ser clave a la hora de usarlo en esos modelos. Luego tiene una característica también que te permite, por sus características técnicas, el manejo de una enorme cantidad de dispositivos al mismo tiempo. Cuando piensas en la sensorización, la que hoy se puede hacer comparado con la que se podrá hacer cuando el 5G esté plenamente desplegado, pues no tiene nada que ver. Luego también tiene alguna característica que cuando la aplicas también a determinadas industrias, pues pueden ser clave. Tú puedes dar una garantía de servicio distinta por tipo de servicio. Es decir, aquí mismo nosotros podríamos decir que el 5G que damos para los elementos de seguridad pues sea un 5G que asegura una calidad determinada, que no se caiga, etcétera. En cambio, el 5G, que a lo mejor para nuestros teléfonos móviles, que puede tener una menos necesidad de una calidad tan fina, pues puede ser un poco inferior. Y eso también tiene unas aplicaciones industriales enormes. Si a esas características le sumas que el 5G va a ser el habilitador de otra tecnología como es el Edge Computing, que va a permitir acercar la capacidad de proceso al punto donde hay que tomar una decisión, y eso además lo junta con tecnologías, si quieres, que están más ya presentes, como es todo el tema de Internet de las cosas, la ciberseguridad o la propia inteligencia artificial, que bueno, digamos que también estamos en los albores, pues la realidad es que es la tormenta perfecta de esta industria. Es la tormenta perfecta, en el buen sentido de la palabra en este caso, de la movilidad, del coche conectado, de las Smart Cities, de las Smart Roads y de la industria 4.0. Esa es la realidad. Por lo tanto, el 5G, no solo el 5G como digo, pero el 5G sí que va a ser un habilitador brutal, importantísimo en el desarrollo de esta industria. Hablábamos antes de la I+D y la I+D es clave precisamente para que la tecnología pueda aplicarse, ¿no?, a los vehículos y a los procesos productivos de las plantas, ¿no? Y al final se crea una cadena de valor en todo el sector. En ese sentido, los laboratorios o centros de I+D dentro de las compañías lo son, porque al final son el centro neurálgico donde se optimiza el conocimiento y el talento interno para acelerar la transformación de las empresas. Señor Riveras, ¿en qué medida la tecnología y la innovación pueden ser una oportunidad para el sector de los componentes en España? Bueno, la verdad es que en nuestro caso, siendo una empresa de componentes, trabajando y teniendo como clientes a los grandes fabricantes de vehículos, claramente cuando definimos nuestro plan estratégico desde un principio, sabíamos que teníamos que ser capaces de satisfacer las necesidades de estos grandes monstruos, ¿no?, como empresa, ¿no? Y las principales necesidades realmente que una empresa de componentes debería satisfacer tenían que ver con acompañarles geográficamente allá donde iban, pero sobre todo en ser capaces de ofrecer productos y tecnologías diferentes que, al ser nosotros especializados en nuestros productos, podíamos ayudar a lo que realmente ellos ya conocían, ¿no? Y, por tanto, para nosotros el concepto del I+D es algo intrínseco. Realmente no existiríamos si fuéramos solamente un commodity, que fuéramos capaces de hacer una externalización a un coste más barato de unos productos o componentes, ¿no? Para nosotros el I+D, sobre la base de que somos una empresa de componentes metálicos, pues claramente lo hemos orientado durante todos estos años a conseguir que esos componentes metálicos, que son al final la base de la seguridad de un coche, permitan incrementar la seguridad en caso de accidente. Luego, una parte importante de todos los esfuerzos que hacemos en I+D tienen que ver con hacer que nuestros clientes puedan hacer coches más seguros. Pero, por supuesto, también el segundo eje tiene que ver con hacer coches más ligeros, para así poder permitir a nuestros clientes hacer coches que consuman menos y, en el caso de los vehículos de combustión, que emitan menos CO2. Luego, por tanto, han sido los ejes fundamentales y, desde luego, en ningún momento, ni en la crisis anterior ni ahora, nos estamos planteando ese atajo de reducir I+D para tratar de manejar la cuenta de resultados, porque ese tipo de atajos, evidentemente, lo que llevan al final es a romper y a matar tu competitividad a largo plazo. Luego, por tanto, nosotros seguimos apostando muy fuerte en todo lo que tiene que ver el I+D aplicado a producto y tecnología.
Y ahora que viene la revolución del vehículo eléctrico, la verdad es que estamos bien posicionados porque todos nuestros productos van hacia conseguir ese lightweight. Y es verdad que el lightweight antes lo enfocábamos a tratar de reducir consumo para reducir emisiones en vehículos de combustión, pero es verdad que ahora los vehículos eléctricos y por mucho tiempo el gran reto va a ser el incrementar el rango de la batería y, por tanto, también el peso es fundamental para eso a todos los efectos. Luego, en ese sentido, para nosotros I+D no es ni siquiera algo que nos podamos plantear. Pero es verdad que también en I+D, en sentido un poco más amplio y transversal, debe englobar otras cosas, ¿no? Y para nosotros debe también facilitarnos esa tecnología, ser capaces de afrontar otros retos que quizás sean más transversales, como pueden ser las necesidades en el ámbito del ESG, y también otros retos, como pueden ser, por ejemplo, en el caso de todo el tema de la eficiencia en general de las industrias, ¿no? Por eso estamos dedicándole muchos esfuerzos, por ejemplo, en el ámbito medioambiental, más allá de reducir el peso de los coches, a tratar de reducir nuestras emisiones. Y por el otro lado, en el ámbito de la eficiencia, donde estamos invirtiendo mucho es en todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que debido al 5G y debido al Internet of Things, la cantidad de datos y el uso de esos datos que podemos darle en todas nuestras fábricas es un modelo que hay que implantar en todas y cada una de nuestras fábricas, que requiere inversión, que requiere un upskilling y un reskilling de personas, pero que las fábricas del futuro no van a ser como las fábricas del pasado. Y, por tanto, yo creo que existe una oportunidad fundamental. En la industria del automóvil va a ser absolutamente necesario, porque es un sector muy competitivo, pero en todos y cada uno de los sectores de implementar y utilizar ese tema y esa tecnología para conseguir convertir esas fábricas tradicionales en fábricas conectadas e inteligentes. Cambiando un poco de tercio, pero sin olvidar lo que tiene que ver con el cambio, hablamos de car sharing, hablamos de última milla, hablamos de patinetes eléctricos. Son términos con los que estamos todos muy familiarizados y son servicios y conceptos nuevos que han irrumpido en las ciudades con mucha fuerza y gracias en buena parte al ecosistema digital y al auge de las startups. Entre ellas está Cabify, el primer unicornio español que revolucionó el sector precisamente brindando opciones de movilidad desde una óptica integral y global. La multimovilidad ha llegado para quedarse, pero también para desarrollarse de una manera sostenible e inclusiva. ¿Cómo se imagina Juan de Antonio, cómo se imagina el consejero delegado de Cabify la movilidad en 10 o 20 años y qué papel juega la tecnología en ese futuro? Bueno, es una pregunta ambiciosa. Antes comentábamos, antes de este panel, estamos haciendo bromas sobre la carrera de Teleco y si el plan antiguo o el plan nuevo. Y me he acordado ahora de cuando yo era del plan nuevo, pero no tan nuevo ya. Entré, creo que en la carrera en el 97 y salí pues 5 años en 2002. Y recuerdo cuando entré en el 97, el 3G iba a salir en el 99, en el 2000. Y cuando salí en el 2002, pues todavía no había salido el 3G. Y recuerdo esto, pues en colación con esta pregunta, es difícil saber cuándo se va a dar un cambio. O sea, sabes que vas hacia allí, pero no sabes cuándo va a llegar. Entonces, me resulta complicado responderte en un plazo temporal, pero sí que me gustaría intentar compartir elementos actuales que no son sostenibles en el tiempo y que de alguna forma o de otra van a cambiar, ¿no? Muchas de estas macrotendencias tienen que ver con eso. Si nos fijamos en nuestras ciudades, hoy en día más del 85% del espacio en nuestras calles está dedicado al vehículo particular, en su mayor caso. Y ese vehículo particular se utiliza el 5% del tiempo. Ahora mismo esos vehículos se reemplazan, pues seguro que aquí tenéis datos mejores que el mío, pero seguro que cada más de 10 años. No sé cuál es el ratio exactamente, pero igual alguien me puede apoyar aquí. Poco. Efectivamente. Es poco porque no da tiempo, la tecnología avanza rápido y no da tiempo a introducir estas modificaciones tecnológicas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que estos vehículos que hay hoy en la calle, cuando circulan, contaminan mucho y en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se están produciendo unos 7 millones de muertes prematuras anualmente por efecto de la contaminación, en gran parte en las ciudades por vehículos, ¿no? Esto no es sostenible en el tiempo y esto no significa que se vayan a hacer menos kilómetros ni que se vayan a vender menos vehículos. Esto significa que hay un problema a solucionar, que hay un problema que si lo resolvemos, los habitantes de las ciudades vamos a vivir mejor y queremos vivir mejor.
Queremos que cuando paseemos por la calle, pues a mí me gustaría que hubieran menos coches aparcados y más arbolitos. Pero igual a alguien le gusta que en lugar de arbolitos haya carriles bici o que haya skate o que haya una pista de tenis o lo que sea. Lo bueno es que hay espacio para todos. Con ese 85%, fíjate tú si hay espacio para decidir qué quieres poner en tu ciudad. Entonces, ¿cómo será la movilidad del futuro? Pues pienso que será una movilidad compartida, donde se invertirá más en unos activos más caros que, si bien hace 40 años, como se hacía referencia anteriormente, el vehículo privado era un símbolo de libertad, de superación, hoy en día el símbolo es moverme cuando yo quiero. Y puedo utilizar mi vehículo o el de alguien que me lo deje. Igual incluso soy más listo si me lo deja mi padre y no tengo que comprármelo yo, ¿no? No sé. Entonces, ese es el problema. La solución, de nuevo, es vehículos compartidos, vehículos con mejores tecnologías, que contaminan menos y, por supuesto, un marco regulatorio que nos permita evolucionar en esa dirección, ya que bueno, pues todo indica que desde la Unión Europea se nos está empujando a ese sentido, ¿no? Y, de nuevo, quiero resaltar, dado que especialmente estando en este foro, esto no significa que se vayan a producir menos vehículos. Esto lo que significa es que el modelo de compra del vehículo, el modelo de uso del vehículo, el modelo de consumo va a variar. Y los consumidores probablemente no necesitemos comprar un vehículo cada 20 años, sino que compraremos, igual que ya se hace en Telefónica, un bono de consumo de kilómetros, en lugar de gigabytes, cada cierto tiempo. Y tendremos acceso a distintas velocidades de conexión en función de nuestro momento del día o de las necesidades que tengamos. Y eso será más eficiente para los consumidores y también para el resto de la sociedad. Y, por supuesto, esta es una transición pues, que no debería dejar a nadie atrás, ni a personas que necesitan moverse y tener medios de moverse, ni a empresas que tenemos que saber adaptarnos a esa realidad. Entonces, me cuesta decirte cuándo va a ocurrir eso, pero viendo las ineficiencias que hay hoy en nuestra vida diaria, me parece sensato pensar que vamos a ir en esa dirección. No sé si tardaremos 5 o 10 años y si todos los países iremos a la misma velocidad. Vuelvo a poner encima de la mesa, tenemos una oportunidad en este país donde combinamos conectividad, fabricación, vehículo conectado, de liderar, crear soluciones que luego se ofrezcan en el resto del mundo. Gestamp pues, empezó fabricando en España y con ese conocimiento pues hoy tiene fábricas por todo el mundo, ¿no? Sí, seguimos con usted, señor de Antonio, porque si al final si algo está claro es que tenemos que avanzar lo más rápido posible en la recuperación económica y social en España. Mi pregunta es, ¿qué contribución puede tener la movilidad urbana para que las ciudades sean más competitivas? Indirectamente hablaba un poquito de ello. Y también para que finalmente aumente la calidad de vida. Bueno, la movilidad es vertebradora de todo. O sea, nos movemos para vivir, y aunque hayamos estado un tiempo viviendo sin movernos, ¿no? Igual en estos momentos pues lo hemos notado todavía más, cómo la movilidad es algo tan relevante para nosotros. El cómo afrontamos esa nueva movilidad pues va a transformar nuestras ciudades, lo comentaba hace un momento, y va a tener un impacto en el urbanismo, en nuestras vidas, y no solo en las ciudades, sino también en el entorno rural. Hoy en día la tecnología pues, nos permite entender qué movimientos se están produciendo, pues de nuevo gracias a las redes, y planificar transporte colectivo, planificar opciones de movilidad en zonas menos concurridas que permitan a alguien pues, vivir, en mi caso, pues en La Velilla, en Pedraza, en Segovia, y tener en lugar de tener un autobús cada día como hay ahora o cada 2 días, pues poder pedir un vehículo para desplazarme al centro de salud más cercano o al centro de formación o a lo que yo necesite. Entonces, verdaderamente va a ser transformador. Antes hablábamos de tecnología y de innovación. Me gustaría repreguntarle un poco, señor Riveras, y preguntarle qué hace falta para acelerar la transformación de las empresas en el sector de componentes en España. ¿Qué cree usted que es necesario? Bueno, yo creo que esa transformación se hace continuamente. Yo creo que el sector de automóvil en toda su dimensión es un sector que se está transformando a una velocidad enorme. Solamente si cogemos el reto ligado a las emisiones, era un tema que hace unos cuantos años no estaba en la agenda del mundo y realmente en este momento tenemos unas aspiraciones mucho mayores, lógicamente,
pero es verdad que el trabajo que se ha realizado en estos últimos años en reducción de emisiones ha sido absolutamente espectacular. Luego, yo creo que, en general, en relación a todo lo que se está diciendo, yo creo que lo que hay que aplicar, como todo, es algo de sentido común, ¿no? Es decir, yo creo que la sociedad, ahora todos hemos aprendido cosas que antes a lo mejor no sabíamos y ahora no queremos renunciar, evidentemente, a unos objetivos a largo plazo. Pero también es verdad que tenemos que plantear siempre una transición sensata que permita buscar un equilibrio razonable entre lo que hay y a donde queremos ir. Y muchas veces, por querer ir directamente al 100%, pues evidentemente no terminamos de andar. En el caso de los vehículos, y aunque no es exactamente mi negociado, es evidente que a todos nos gustaría poder tener hoy en día vehículos eléctricos, pero también somos conscientes que el automóvil no puede de un día para otro generar todos esos modelos, ni existe una capacidad de fabricación de baterías ni de instalaciones de recarga. Luego, por tanto, mientras tanto, habría que buscar una ambición, que a lo mejor podría ser diferente, de decir, oye, vamos a sustituir los vehículos que a lo mejor tienen más de 10 o 12 años y que son grandes contaminantes, por ayudar a reemplazar esos vehículos por vehículos que a lo mejor no son verdes, pero ya son vehículos híbridos, etcétera, y que al final tienen un nivel de consumo que para la atmósfera, que al final lo que nos debería preocupar a todos, nos permite hacer una transición lógica y esa cuenta de resultados de CO2 en los próximos 10 años la damos un buen tajo, aunque no lleguemos todavía a lo que queremos. Yo creo que ese concepto de sentido común, de transición, de evidentemente no renunciar a todos los ideales que podamos tener, porque tenemos que ir a todos a por todas, pero plantear una transición sensata que haga que al final las cosas avancen. Hay otra variable que es bueno, el coche autónomo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, señor Gallo, ¿qué está haciendo Telefónica para impulsar el desarrollo de la movilidad conectada y de ese coche autónomo? Y como socio relevante en esa transformación digital de las empresas de este país, ¿cómo puede ayudar Telefónica a impulsar esa transformación de un sector como el del automóvil? Lo primero es que tenemos que ayudar cumpliendo con nuestros deberes, con lo que es más propio de nuestro sector. En eso estamos. Es decir, antes hemos hablado del despliegue de fibra, pues el despliegue de fibra, realmente el motor del despliegue de fibra en España ha sido Telefónica y por eso tenemos la cobertura que tenemos. En el 5G, el primer 5G, que no va a ser el 5G pleno, que disfrutaremos de él en un tiempo, el primer 5G hemos alcanzado el 80% de la población, pues ahora a final de año. Es decir, en los despliegues cumpliendo con nuestros objetivos, en la propia red interna, además preparándolo para esas tecnologías que comentaba también antes, el edge computing en concreto. Nosotros estamos preparando nuestras centrales, algunas de las centrales de fibra, para que sean centros de computación más cerca de los sitios donde nos va a convenir tener esa computación, ¿no? En general, cumpliendo con esas obligaciones y con todas las obligaciones que derive, por supuesto, de las compra de frecuencias que afrontaremos ahora próximamente, ¿no? Eso es lo primero. Luego, ya si somos más específicos en este sector, pues la verdad es que Telefónica lo que ha hecho sobre todo es promover y participar en pilotos de 5G alrededor de la tecnología que demuestren que eso, a través de casos de usos, que esa tecnología realmente puede colaborar y ayudar a tener ese desarrollo, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos, como el túnel de Cedeira, o el proyecto de movilidad que hicimos con SEAT en Barcelona, o el propio proyecto de gemelo digital que estamos haciendo con Gestamp. Es decir, ahí es demostrar cómo realmente esa tecnología puede generar esas eficiencias, esos cambios en todo ese modelo. Y luego, pues luego también participar en algunos elementos más del ecosistema. Pues, por ejemplo, estamos trabajando hemos firmado un consorcio con DECRA para desarrollar una pista para prueba de coche autónomo en Málaga. O estamos impulsando decididamente un protocolo que es fundamental para todo este modelo tecnológico, el C2X, que permite la conectividad y movilidad entre un montón de dispositivos. O sea, es, digamos, los diferentes aspectos más específicos del sector y más propios nuestros, donde estamos haciendo ahora mismo nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Desde el punto de vista de las marcas fabricantes de vehículos, señor Trueba, ¿cómo están trabajando en España para promover que España se pueda convertir en ese hub de conducción conectada y autónoma del que tanto estamos hablando? Sí, yo creo que efectivamente, enlazando con lo que decían los anteriores ponentes, ¿no? Y yo creo que como ejemplo claro del compromiso del grupo BMW con la sostenibilidad y con la calidad de vida en las ciudades que comentabais y la facilidad de la movilidad urbana, ¿no?, tan fundamental,
Nosotros vamos a implementar, y no es algo de futuro, es algo que ocurrirá en julio, y yo creo que es un ejemplo muy gráfico de cómo puede funcionar la conectividad de los coches con la tecnología y la sostenibilidad. Nuestros coches van a ser capaces, nuestros coches híbridos van a ser capaces de detectar la entrada en zonas de bajas emisiones. Vamos a empezar en 2 ciudades, en Madrid y Barcelona, de tal forma que un coche nuestro híbrido, a la llegada a una zona de baja emisión, va a sugerirle al conductor que active el modo de conducción absolutamente eléctrico. Se lo va a sugerir. Lo que puede hacer el conductor en ese caso es pues, activar el modo eléctrico o seguir en modo de combustión, ¿no? Dependerá también de cómo sea su autonomía. Y dependiendo del nivel de conducción enfocada en la sostenibilidad, ese conductor va a recibir una recompensa en forma de puntos. De tal forma que, oye, cuanta más conducción sostenible ese conductor realice, pues más puntos va a generar y al final esos puntos los va a poder canjear en recarga en puntos, en más de 800 puntos que tenemos de recarga en esas ciudades, en Madrid y Barcelona, ¿no? Hemos hecho un piloto en otras ciudades europeas y el resultado, la verdad, es que ha sido muy positivo. Nos hemos dado cuenta que si realmente favoreces la concienciación en el conductor del cuidado de la sostenibilidad y además lo premias, pues el conductor lo hace en modo más eficiente, ¿no? Este sistema no solamente funciona en la zona de bajas emisiones donde te anuncia, sino que si un híbrido normal funcionando por cualquier otro punto de la ciudad también obtiene bonificación y acumula puntos. Lo que pasa que cuando lo haces en la zona de bajas emisiones lo hace con doble puntuación, ¿no? De tal forma que al final obtienes más puntos de recarga para que luego el consumo de tu coche pues sea más gratuito. Una de las medidas que se quiere implementar desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la creación de sandboxes regulatorios en el campo del transporte y la movilidad. No sé, señora Rayo, si nos puede detallar un poco qué consiste esta medida y verdaderamente qué ejemplos prácticos podrían ser aplicables. Un sandbox, que es el arenero de los niños, es un espacio controlado de pruebas. El sector del transporte es un sector muy regulado por razones históricas, por proteger la seguridad o los derechos de los usuarios, pero la verdad es que es un sector absolutamente regulado. Y lo que creemos es que hay que potenciar que la regulación no sea un freno a la innovación, que de alguna manera haya una posibilidad de, más allá de la experiencia piloto, del proyecto piloto, que digamos que no opera en unas condiciones reales de mercado, es cuando haya una iniciativa, un modelo de negocio que no cumpla la normativa en toda su dimensión, pero que se considere que crea un valor añadido social o que puede ser realmente un caso de estudio que la Administración también aprenda, el darle un marco regulatorio específico, no el general, sino adaptado a su realidad, dejarle que opere durante 1 año o 2 años y tanto el sector privado como el sector público aprender de esa iniciativa y de ahí que salgan los cambios regulatorios que se requieran al respecto. Eso ya existe en el mundo privado, de hecho la idea está sacada del ámbito financiero y de hecho la idea está sacada del ámbito financiero y ya hay países europeos que están, europeos y del mundo, porque Japón también tiene un sandbox en movilidad importante, que están impulsando esos digamos, modelos de negocios operando en el mercado real durante un periodo acotado con un marco regulatorio específico. La verdad es que es el sector privado el que tiene que proponer iniciativas al respecto, pero ya han venido empresas o pequeños emprendedores interesados y, desde luego, vemos un campo de desarrollo importante en todo lo que es los modelos de movilidad bajo demanda, digamos, en el ámbito rural o en el ámbito de población dispersa, de alguna manera. También en transporte de mercancías con relevos de conductor, que hoy es una cosa que no está permitida de acuerdo con la normativa, o cualquier otro modelo que pudiera encajar en esa idea de decir no cumplimos la normativa por alguna cuestión, pero creemos que somos una opción segura y de futuro y todos tenemos que aprender. ¿Y se plantean plazos en el sentido de cuándo podríamos empezar a ver esos primeros ejemplos prácticos?
El sandbox se incluirá dentro de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Es una ley en la que estamos trabajando en el Ministerio, que previsiblemente se presentará para primera lectura en Consejo de Ministros durante este segundo trimestre del año, y ahí viene incluido. Ahora, cuando ya las Cortes aprueben la ley, la verdad es que eso queda fuera del ámbito de competencias del propio Ministerio y dependerá pues realmente de Congreso y Senado como quieran o cómo procedan. Muchas gracias. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad de tenerles aquí para hacerles una pregunta adicional que me surge a nivel personal, pero que está directamente relacionada con todo de lo que hemos hablado a lo largo de esta mesa, que es, yo la lanzo a alguien en particular, pero es abierta, por favor, porque me gustaría que todos participaran en esta parte también. ¿Cómo pueden y cómo deben aprovechar las empresas españolas esa oportunidad llamada fondos europeos? Y me gustaría también preguntarles si se está trabajando en proyectos de colaboración conjunta y transversal que de alguna manera contribuyan a transformar el tejido económico en general y la industria de la automoción en particular. Señor Riveras, se la voy a lanzar a usted, si me permite. Bueno, la verdad es que estamos en un momento, como decía antes, para mí de una crisis, pero también un momento de oportunidad muy, muy importante. Y yo creo que la posibilidad de los fondos europeos lo que tiene que suponer es que España está en una encrucijada y tiene que servir para que todos esos fondos que puedan venir realmente sirvan para transformar el país en lo que queremos que sea de aquí a los próximos años, ¿no? Entonces, el problema que tenemos todos es que estamos metidos en un momento, digamos, de dificultad. Por otro lado, es verdad que hay muchos niveles de información, no siempre la información es exacta y no siempre es completa, y estamos todos un poco tratando de alinearnos para tratar de ver de qué manera, habiendo esa oportunidad, podemos aprovechar para transformar nuestras empresas y los sectores en los que trabajamos. Eso, al final, lo que existe todavía es, creo que ese nivel de incertidumbre, creo que es malo. Cuanto antes acabara ese nivel de incertidumbre de cómo hay que trabajar, yo creo que sería bueno para todos. No es un problema de España solo, afecta a todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Me consta que España está trabajando en un plan que tiene que presentarse a Europa ya y que creo que está incluso más avanzado que otros países. Pero aunque estemos bien, lo cierto es que en todo caso lo que se está generando son incertidumbres. Nosotros como empresa lo que sí estamos haciendo es trabajando de una manera activa, tanto por nuestro lado como en consorcio con otras empresas en algún tipo de proyectos que desde mi punto de vista van a contribuir al desarrollo no solo de nuestra empresa sino del sector y también del país. Creo que hay cosas que, por ejemplo, ligadas al sector del automóvil no pueden dejar de pasar con estos fondos, no pueden irse hacia otros ámbitos a lo mejor no tan generadores de valor. Yo creo que, como decía antes, España tiene un sector de automoción que es el que nos lo hemos ganado entre todos durante mucho tiempo. Estamos enfrentando ahora determinadas crisis, en la que más me ocupa a mí, que es la del vehículo eléctrico, porque entiendo que es la que requiere un niveles de inversión grande en el país. Yo creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad y, por tanto, de tal manera se tienen que articular muchos proyectos. Nosotros participaremos en todos los que podamos y al final conseguimos mostrar esa infraestructura básica de tal manera que, insisto, se puedan hacer coches eléctricos y España pueda liderar coches eléctricos pequeños. Nos olvidamos también de que ya hablamos mucho de movilidad sostenible y es verdad que tendemos a hablar de la movilidad individual, aspiracional, pero también hay que solucionar la movilidad ligada a los vehículos comerciales ligeros, que, por cierto, España es líder en Europa en la fabricación de vehículos comerciales ligeros que pueden transformarse y deben transformarse a una manera muy rápida a vehículos eléctricos, porque entiendo que puede ser hasta un modelo relativamente más fácil desde el punto de vista industrial o de operación, y creo que se está hablando poco de ello. Luego, por tanto, para mí, creo que es una oportunidad enorme. Creo que estamos todos un poquito inquietos porque, desgraciadamente, todavía las normas de juego no están del todo claras. Creo que España está trabajando en ese sentido y creo que se está haciendo bien, pero, insisto, al final lo que tiene que pasar de todo esto es que todo ese dinero que viene no se convierta, entre comillas, en un problema o en algo a corto plazo, sino que sirva para transformar este país en todas las industrias, y especialmente la industria del automóvil, en lo que queremos que sea a largo plazo. Casi por alusiones, señora Rayo, ¿es previsible que esa incertidumbre o ese marco, esas reglas de juego, de alguna manera puedan estar claras pronto?
Pues seguro que sí. La verdad es que el plan hay que enviarlo a Europa en pocas semanas, con lo cual en el momento en que se envíe quedarán las cosas mucho más claras. Lo que sí sabemos todos es que el plan tiene 30 componentes. No hay compartimentos estancos y eso es verdad que crea por parte de los sectores interesados por cierta sensación de no saber a qué atenerse, pero es que cuando hablamos de movilidad, pues hay aspectos energéticos y los coordinará el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hay aspectos industriales, hay aspectos puros de movilidad y vinculados a las empresas de transporte. En lo que respecta a nuestro ministerio, nos vamos a centrar en 3 componentes, 2 de ellos de movilidad, uno del ámbito más de la eficiencia energética en viviendas, en agenda urbana. Y en el caso de nuestro ministerio nos centraremos mucho en esa transformación, que es verdad que es el objetivo, que se transforme la actividad económica en España, que haya un antes y un después en esos 2 vectores de sostenibilidad y digitalización. Y nosotros abogamos más a la transformación del sistema de transporte enfocado a empresas de transporte y a la provisión de servicios, sin perjuicio de que obviamente todo el sector del automóvil va a tener un peso importantísimo dentro de este plan de recuperación, gestionado a través de las componentes más centradas en la parte industrial y en la parte energética. ¿Qué perspectivas se tiene en relación a los fondos europeos desde BMW, Telefónica y Cabify? Desde ANFAC, sobre todo, ¿no? y como asociación del sector, nosotros estamos absolutamente pendientes y coordinados para poder utilizar estas ayudas. Este año generamos un foro de desarrollo de negocio que consideramos que es fundamental para impulsar dentro del sector lo que es la conectividad, la digitalización, incluso el vehículo autónomo. Consideramos que tenemos que ser parte de la definición de ese marco regulatorio. Incluso hablábamos antes de la instalación de Sandbox. Tenemos que ser agentes muy activos de esa instalación, ¿no? Porque tenemos que ser los principales actores de lo que vaya a pasar. Y en este sentido también yo creo que a través del foro y además de las ayudas, ¿no? Estar atentos a la generación de este ecosistema con otros agentes y coordinación. Antes hablabas también de manera coordinada cómo poder tomar beneficio, quizás con algunos otros agentes externos al sector que no son propios del sector de automoción, pero que sí colaboran y están en esa parte de ecosistema que nos pueden ayudar a impulsar una industria tan importante, ¿no? Yo creo que ha quedado hoy absolutamente manifiesto por todos los participantes que estamos ante una oportunidad increíble, ¿no? Somos una industria muy sólida, firme, donde estamos todos muy alineados, ¿no? Con un peso en la renta nacional enorme, pero hemos visto, y nuestro plan lo refleja en la agenda, que puede ser superior. Hablamos de momentos de recuperación de economía de país muy complejos y nosotros consideramos que el sector del automóvil tiene que ser un vector absoluto de aceleración de esa recuperación, ¿no? Y tenemos una oportunidad. Hemos visto ejemplos y se han comunicado también por mis colegas la semana pasada y esta semana de iniciativas y apuestas muy decididas, ¿no? Pero que hay que consolidarlas, que todavía no están consolidadas y que hay que seguir insistiendo, ¿no? Pero apuesta decidida, estar atentos, conexión también con otros agentes para poder utilizar esas ayudas que nos ayuden a impulsar la industria. Esa conexión existe en el caso de Telefónica, que tiene una versión muy transversal con muchos sectores. ¿Eso está pasando? ¿Ese sentir está ahí? Sí, yo lo primero que me gustaría decir y es que yo creo que hay que reivindicar en este caso lo que las empresas estamos viendo en España en este momento. Yo creo el afán de colaborar entre nosotros y el afán de ayudar en serio a transformar la economía de este país es enorme. Es enorme. Yo, claro, por las características que tenemos, tocamos muchos sectores, tocamos todos los sectores, diría, ¿no? Y muchos de los que van a ser absolutamente relevantes en este proceso de transformación. No hay ninguno en el que no veas esa voluntad y esas ganas de cambiar. Esto, también tengo que ser sincero, se lo hemos trasladado a la Administración y la Administración yo creo que es sensible a ello. Es decir, yo creo que se va a dar una otra oportunidad que también va a ser histórica de España, es que la colaboración pública-privada, que a lo mejor en algún sector funcionó y ha funcionado muy bien, se puede extender a total de los sectores. Es decir, yo creo que la conjunción entre Administración y las empresas
que no solo como proyectos individuales, sino participando en otros proyectos o como meros canalizadores de esos fondos, ayudar a capitalizarlos, realmente puede ser una conjunción única. Lo que es verdad, y lo decía antes Paco, ahora estamos en un momento que estamos expectantes, porque justo es el momento que hemos aportado todas las ideas, hemos hecho consorcios, buenos, malos, irregulares, por supuesto, habrá de todo tipo, y el Gobierno, el Estado tiene que decidir cuál es ese conjunto, que es un momento complicado, y sí que es verdad que saber cuáles va a ser y saber en qué modelo se va a canalizar, etcétera, pues ahora mismo está en un momento, si quieres, de parón. Pero de verdad que creo que lo que sientes cuando hablas con todos los actores implicados es que realmente esa implicación es más allá de una implicación, es una involucración, si quieres, real. Con lo cual, en esto, una oportunidad y de verdad optimista al ver lo que se está moviendo en esa colaboración público-privada. No sé, señor de Antonio, si comparte esa visión tan optimista, si en el caso de Cabify llega esa colaboración, si se está participando en proyectos transversales, un poco cuál es la perspectiva desde el lado de la movilidad. Bueno, yo me gustaría añadir una dimensión a esta discusión, que creo que se han tocado puntos muy relevantes y muy acertados. Está el tamaño de la compañía. Todos los sectores y compañías de todos los tamaños tenemos la vocación de solucionar problemas y de contribuir a nuestra sociedad. España es un país con grandes y muy buenas compañías y también con muchas muy buenas compañías pequeñas. Hemos hablado en este foro de la revolución que se está viviendo, de la digitalización, de la, si quieres, cuarta revolución industrial. Las compañías grandes buenas continuarán y continuarán innovando y continuarán generando valor para la sociedad, pero típicamente en las revoluciones se generan nuevas compañías que generan también muchísimo valor. Me gustaría que estos fondos pues fueran también transversales, que se diera posibilidad, no sé si a través de líneas transversales o cómo estructurarlo ahí. La verdad, hablábamos antes de ese sandbox. Bien, las empresas que participen en ese sandbox, o sea, que queremos que se creen y queremos que crezcan y que escalen, ¿no? Entonces, yo me gustaría añadir esa dimensión de que a estos fondos pues no pueden ser cosas de grandes empresas que tengan departamentos dedicados a este tipo de proyectos. Tenemos que encontrar la forma de que lleguen a empresas innovadoras de tamaños hoy más pequeños, pero que van a ser muy relevantes en el futuro y que puedan contribuir valor también, ¿no? Y reconociendo que al ser empresas pequeñas y de reciente creación, pues igual no tienen ese nivel de interlocución o ese conocimiento de eso. Por supuesto, participarán en todos los consorcios que puedan, pero hay que encontrar la forma de que lleguen esos fondos a empresas que van a ser clave en el futuro, ¿no? Es la esencia, precisamente, esa colaboración, ¿no? De eso van los fondos europeos. Una vez que se sepan las reglas del juego, pues quizás esté todo más claro. Abordamos ya los minutos finales. Me gustaría hacer una última ronda y pedirles de manera sincera, ¿no? Plantearles qué otros retos tecnológicos y qué medidas tiene que poner en marcha la Administración de manera imprescindible para desarrollar esta nueva movilidad sostenible, conectada, digital y autónoma. Empezamos por aquel lado, señor de Antonio. Otra pregunta sencillita, ¿no? Yo creo que no le hemos dedicado el tiempo que seguro que la Administración le ha dedicado a encontrar esas fórmulas. La tecnología, pues hacía una breve mención a ello antes, nos proporciona un montón de datos y somos capaces de procesarlos. Seguro que vamos a encontrar oportunidades de mejorar y de construir, ¿no? Entonces yo creo que sería relevante que hagamos uso de la información disponible para buscar soluciones. Se hacía antes referencia también al transporte en medios rurales, a rutas igual infrautilizadas. Creo que ahí hay oportunidades enormes de solucionar problemas que hoy en día nos están costando muchísimos recursos. Señor Rivera, ¿se anticipa algún otro reto? ¿Algún agujero negro que no hayamos tocado?
hemos tocado todo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, insistir quizás en lo anterior, ¿no? Yo creo que los retos que tenemos ahora son retos complejos y difíciles y, por tanto, si hablamos de qué es lo que tiene que hacer la Administración, pues evidentemente es una tarea complicada, ¿no? Y hay que actuar en muchos frentes. Yo diría que en la parte industrial que he comentado antes, yo sí insistiría un poco en ese concepto de transición sensata, ¿no? Creo que tratar de tener esos horizontes de ambición, por ejemplo, en la parte de vehículo eléctrico, que sean compatibles con una transición ordenada de una actividad económica de este país en el sector de la automoción y tratar de conseguir a largo plazo cuadrar las cosas sin romper nada, me parece que es un reto no sencillo, pero creo que es muy, muy importante. Evidentemente, en el ámbito industrial, en el ámbito de movilidad, yo creo que estamos hablando de una movilidad de futuro que yo creo que, Juan, tú lo sabes bien, pues, evidentemente va a incorporar muchísimas cosas. No va a haber una solución única, va a haber una solución, no sé si multimodal o exactamente cómo llamarla, pero lo cierto es que tenemos que facilitar que todas las empresas que generen algo de innovación realmente sean capaces de proponer ideas, porque al final no va a haber una solución que sustituya a otra, va a haber soluciones para muchas cosas y tenemos que generar una infraestructura social y un ambiente que permita ese equilibrio entre derechos adquiridos y nuevas empresas que entran con tecnologías que a veces son disruptivas, que a veces generan algún problema, pero aportan valores. Yo creo que hemos tenido algún debate social recientemente sobre temas como, por ejemplo, el ámbito de los riders, que es un tema que plantea discusiones que yo creo que la sociedad tiene que tenerlas, tiene que hablarlas y realmente al final tenemos que acceder a un tipo de movilidad, insisto, muy abierta y en paralelo y arrimando las con mi sardina cuidando la industria. En el caso de Telefónica, ¿qué perspectiva? ¿Qué nos queda? Perdón. Sí, yo creo, más allá de las específicas del sector, que creo que no soy yo el más adecuado, yo creo, hombre, hay desde la óptica del habilitador, pues evidentemente lo primero que necesitamos de la Administración es que disponibilice finalmente las frecuencias 5G en la manera que favorezca la inversión, es lo que diría, en el modelo que sea que favorezca la inversión, que es en el momento que va a ser más necesario, ¿no? Y luego, si quieres, en algo que tiene que ver probablemente mucho con la movilidad, con el 5G, recordar que aquí va a haber muchísimos datos de personas y que la privacidad va a ser un elemento clave. Es decir, que cómo regulemos desde la Administración esa gestión de la privacidad va a ser también fundamental. Y ya por último, pues como todas las transformaciones digitales, pues que tiene que ser inclusiva. Inclusiva para grandes y pequeñas empresas, como comentaba, inclusiva para todo tipo de usuarios, los más avezados y los que hace falta un empujón para que puedan llegar a utilizarla. Yo reiterar un poco los mensajes también que hemos visto a lo largo del día de hoy, ¿no? Yo creo que la industria está preparada, el sector está preparado para abordar esta transición. Necesitamos herramientas que incentiven la dinamización de demanda y principalmente favorezcan la renovación del parque, que hemos visto esta mañana que es fundamental para acometer los retos de descarbonización. Impulsos también en infraestructuras absolutamente necesarios, coordinados con el sector y con las otras grandes fuentes de energía que nos permitan también abordar esa transformación y una ayuda, impulso en la fiscalización, ¿no? Donde creemos que una revolución en el ámbito de la fiscalización con una mayor generación incluso de carga impositiva, pero mejor distribuida con la eliminación del impuesto de matriculación y la tasa de uso verde por uso de los coches que favorezca también esa dinamización de transformación de nuestro sector. Señora Rayo, se lleva un montón de deberes, aunque no son estrictamente de su competencia, pero bueno, no sé si quiere aportar algo más a este debate desde el otro lado, en ese sentido. Bueno, pues yo creo que sí que vale la pena. Yo creo que estamos en un momento en que desde lo público y desde lo privado hay que reforzar mucho todo el enfoque colaborativo. Cada vez es más importante colaborativo entre administraciones y colaborativo entre el sector público y el sector privado. Desde luego ya solos no vamos a ninguna parte, ni el sector privado ni el sector público. Insistiría también en una visión holística de toda la realidad que supone estos cambios tecnológicos, lo hemos ido hablando, pero hay que concebir desde el punto de vista puramente tecnológico, pero todos los cambios sociales que llevan, los cambios de gestión. Y por la parte de la Administración tenemos muy claro que tenemos que establecer marcos regulatorios que den certidumbre a todos los procesos de cambio, que desde luego sean inclusivos, que tengan esa componente de cohesión social y territorial y crear los incentivos adecuados.
es un tema complejo, todo lo que está relacionado con la fiscalidad, todo lo que creación de incentivos, hay que estudiarlo con mucho detalle, pero tenemos claro por dónde hay que ir. Pues a mí, si me permiten una más, a mí me gustaría preguntarles, ya que estamos aquí, si en este camino hacia una nueva movilidad hay algún referente, si nos tenemos que fijar en alguien o si nuestra propia idiosincrasia hace que no tengamos que fijarnos en nadie, o quizás en una cierta parte en lo que tiene que ver con evolucionar hacia esa movilidad sostenible, conectada, digital, autónoma. Señor Antonio, se la voy a lanzar a usted. Bueno, todas tienen su grado, ¿no? Bueno, no creo que haya un líder. Me cuesta encontrar un país. Entiendo que estás pensando en un país que esté estructurando estas opciones de futuro. Yo creo que en España se están haciendo las cosas muy bien. Si damos un paseo por Madrid, pues vemos múltiples opciones de movilidad, un transporte colectivo, un transporte público masivo de pasajeros que funciona bien. Vemos muchos vehículos, muchas opciones de car sharing. De hecho, creo que es la ciudad con más opciones de car sharing probablemente del mundo. Tenemos redes de telecomunicaciones que nos permiten funcionar. Hay una industria del automóvil. Igual, yo creo que si atendemos las recomendaciones que se han hecho y conseguimos todos remar juntos en la misma dirección, tenemos la oportunidad de ser innovadores en esto. No sé si a alguien se le ocurre un país que podamos usar como ejemplo. Me gustaría que nosotros fuéramos el ejemplo para otros países y no estamos tan lejos de conseguirlo. Quizás en los subsectores correspondientes sí que haya ejemplos donde esa transición se esté ejecutando de manera que pueda ser un referente para nosotros. No sé, en el caso de los componentes o de la propia fabricación de vehículos, si en ese sentido se anticipa a alguien que se esté adelantando. Es que yo creo que al final la movilidad se adapta también a las sociedades, ¿no? Y a otra serie de condicionantes. No es lo mismo la movilidad en un modelo de ciudades como puede tener Alemania, con evidentemente no tan grandes ciudades, pero muchas pegadas. No es lo mismo la movilidad compartida que puedes ofrecer en el estado de Nebraska, ¿no? Pues, evidentemente, seguramente es diferente a la que puedes tener en un Tokio o en un Nueva York. Luego, yo creo que vamos a ver ejemplos de movilidad que tengan sentido en función del tipo de tipología de sociedad que esté detrás. Sí, se ha hablado bastante, creo que era de Singapur, un modelo bastante desarrollado. Yo sinceramente tampoco quiero entrar, pero creo que en cada sitio, sinceramente creo que todo lo que es la ambición holística de la movilidad, lo que sí estoy convencido es que Europa está liderando de verdad, y yo creo que eso es importante dentro de España, que estemos dentro de Europa y que seamos parte de ese liderazgo hacia la nueva movilidad, porque creo que nadie está por delante de nosotros. Pues si me permite, mientras llega la ministra Clausura de la jornada, voy a lanzar una más que tiene que ver con algo que les afecta a casi todos, que tiene que ver con el cambio en el perfil de usuario, porque aquí todos, nuestra vida hemos cambiado y cada uno en sus respectivas empresas entiendo que notarán los cambios, tanto a la hora de movernos, si nos movemos más, desde luego que no, pero quizás nos movemos de manera diferente hasta cuando lo que está relacionado con la compra o lo que tiene que ver con cómo pasamos nuestro tiempo profesional y personal. En ese sentido, me gustaría, en lo que tiene que ver con BMW, Cabify y Telefónica, un poco que nos detallaran qué están viendo, qué se está viendo desde el punto de vista de la empresa en lo que tiene que ver con el cambio de hábitos de consumo. Yo mismo. Bueno, yo creo que, lo comentaba antes Juan al principio, ¿no? Yo creo que vamos a conceptos donde el cliente está buscando una fórmula de movilidad y le cubra sus necesidades de movilidad, pero no únicamente en ese momento, sino a lo largo de su ciclo de necesidad. Y eso hace que nosotros tenemos que estar preparados para ofrecerle soluciones dependiendo de las necesidades en cada una de sus situaciones, ¿no? El futuro que vemos es que al final el cliente va a necesitar una solución de movilidad en determinado momento con un tipo de coche, luego otro, luego a lo mejor por la tarde necesita una moto. Y ese es el gran reto, ¿no? Cómo somos capaces de enlazar ya no únicamente la venta de coches, sino las soluciones de movilidad. Probablemente en algunos años, en vez de medirnos en ventas de unidades de coches, se nos mida el éxito en kilómetros recorridos por nuestros usuarios. Y el caso de las comunicaciones y de... El cambio en los perfiles de uso son enormes, ¿no? Por poner algún ejemplo, el número de horas que una persona hoy está delante de una pantalla son 30 y tantas.
cuando el número de horas son 24. Es decir, veamos la capacidad que tiene la gente de estar enfrente de la tecnología. Y eso aplica a cualquier sector, es decir, a cualquier industria. Y me voy a otra cosa nuestra, si queréis, para no meternos en otros sectores. Nosotros hoy las ventas que hagamos online o presencial, pues el online puede ser un 40%, pero más del 90% ha mirado online antes de decidir. Es decir, el cambio en todo lo que usas y cómo lo usas es radical. Y evidentemente lo que hay detrás de ello es la acumulación de tecnología que ha ocurrido en estos últimos años en un periodo tan corto. Es decir, que es un cambio pues enorme. En el caso de la movilidad, ¿nos movemos menos y nos movemos de manera diferente? Especialmente durante el último año nos hemos movido de una forma muy distinta. Yo recuerdo, antes, volviendo al caso de Teleco, no veía muy lejos, iba en bici en los años 90 y dejé de ir en bici. Había muy poca gente yendo en bici y era muy peligroso. Yo continué decidido yendo en bici hasta que me la robaron, ¿no? Entonces aprendí que tenía que comprarme un seguro mejor para la bici y que hay que adaptarse a los tiempos. Hoy en día, si nos fijamos en nuestras calles, la movilidad ha cambiado durante la pandemia. Vemos a mucha más gente utilizando bici, vemos a mucha más gente utilizando micromovilidad y ha sido un catalizador de ciertos cambios. Hubiera sido un cambio más acelerado, por supuesto, si hubiéramos puesto, yo creo, antes ponía Madrid como ejemplo de ciudad donde se han hecho las cosas muy bien, igual nos faltan algún carril bici para que haya más movilidad en bici, ¿no? Desde Cabify, lo que estamos haciendo para favorecer ese uso de multimovilidad de una forma más responsable es, dentro de tus opciones de trayecto, oye, igual te tenemos que recomendar que te vayas a pie o que te vayas en bici o que te vayas en ese autobús que pasa por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, o la multimovilidad, va en esa dirección, en hacer uso de la información, de la inteligencia, para tomar las decisiones más adecuadas en cada momento y esperemos que más responsables, ¿no? Pues hemos hablado de una movilidad disruptiva, hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de una movilidad conectada, digital, autónoma. Yo simplemente les animo a que sigamos trabajando para que entre todos ese futuro sea cada vez más nuestro presente. Darles las gracias por su tiempo y damos paso ya a la siguiente intervención. Muchísimas gracias.